¿Qué podría unir a un carpintero judío del siglo I con un filósofo excomulgado del siglo XVII? ¿Qué hay en común entre la voz mística de un predicador que hablaba de amor al prójimo y la mente matemática de un pensador que buscó a Dios en la razón? Pero, ¿qué ocurre cuando las enseñanzas del profeta de Galilea se miran a través del lente del filósofo racionalista? ¿Y qué encontramos si el pensamiento de Spinoza se expone a la luz del mensaje de Jesús? Este no es un simple ejercicio de comparación. Es una búsqueda profunda por entender cómo dos figuras extraordinarias, Jesucristo y Spinoza, abordaron el sentido de la vida, la libertad, la verdad y el misterio de Dios. En este episodio de Pensamiento Ilustre, exploraremos los puntos de encuentro y de tensión entre Jesucristo y Spinoza, entre el espíritu religioso y la razón filosófica. Porque quizás, en ese diálogo imposible, pero necesario, se oculta una nueva manera de comprender la vida, la libertad y el amor. Y al final de este recorrido, descubriremos una diferencia esencial que los separa para siempre. ¿Estás preparado para ver el alma del pensamiento humano, en dos rostros tan distintos como iluminadores? Capítulo 1. El contexto de dos mundos. Comprender sus contextos no es un simple ejercicio histórico. Es la única forma de escuchar sus palabras con justicia. Jesús de Nazaret nació en una Palestina ocupada, en un ambiente donde el pueblo judío esperaba un Mesías liberador. Su palabra resonó entre campesinos, pobres y marginados. Y fue ejecutado como un criminal. Spinoza, por su parte, nació en Ámsterdam, en el seno de una comunidad judía sefardí que lo acusaría de hereje. Vivió entre libros, microscopios y tratados filosóficos y murió excomulgado por su comunidad. Ambos fueron marginales en su época. Ambos desafiaron los poderes religiosos de su tiempo. Ambos hablaron con una libertad que incomodó a muchos. Si alguna vez te sentiste incomprendido por pensar diferente, este viaje es también el tuyo. Jesús de Nazaret predicó el reino de Dios dentro de cada uno. Spinoza afirmó que la libertad reside en vivir conforme a la razón y no al miedo. Ambos, desde tiempos distintos, nos convocan a mirar hacia adentro para encontrar la verdad. ¿Casualidad o convergencia? Quédate para entender cómo se cruzan estos caminos inesperados. Capítulo 2. La imagen de Dios. ¿Y si te dijera que el Dios de Jesús y el de Spinoza podrían no ser tan distintos como parecen? Jesús hablaba de Dios como un Padre amoroso. Un Dios que se preocupa, que guía, que perdona. Para él, Dios es relación viva. Spinoza también creía en Dios. Pero un Dios sin rostro, sin voluntad, sin emociones. Un Dios que es la naturaleza misma, el orden eterno del universo. Sin embargo, en ambos hay un rechazo del Dios castigador, violento y antropomorfo. El Dios que inspira miedo, no conocimiento. ¿Puede la ciencia hablar de Dios sin traicionar la fe? Sigue con nosotros. Jesús cuestionó a los fariseos y saduceos por vaciar de sentido los preceptos espirituales. Spinoza, siglos después, denunciaría el uso del dogma religioso como instrumento de opresión política. ¿Acaso ambos hablaron contra la misma forma de tiranía, aunque con distintos lenguajes? Capítulo 3. La libertad humana. ¿Eres realmente libre, o solo lo crees? Lo que Jesús y Spinoza dicen sobre esto podría incomodarte. Jesús llama a liberarse del pecado, entendido no como simple infracción moral, sino como alienación del amor verdadero. Spinoza, en cambio, entiende la libertad como el conocimiento de las causas. No es libre quien actúa por miedo o esperanza, sino quien comprende y actúa por necesidad racional. Ambos rompen con la idea de libre albedrío como capricho. La verdadera libertad está en conocerse y amar, no en elegir sin razón. Una ética del amor sin imposiciones, sin amenazas ni promesas celestiales. ¿Te resuena? Jesús expresó: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Spinoza no habría tenido objeción. Pero su enfoque fue distinto.
Para él, el amor verdadero no nace de la obediencia, sino del conocimiento. Y el amor más alto, el amor dei intellectualis, no es una emoción, sino una comprensión profunda del orden de la naturaleza. Jesús apeló al corazón. Spinoza apeló al entendimiento. Y sin embargo, ambos buscaron lo mismo. Una vida guiada por el amor, por encima del miedo, del egoísmo y del poder. Lo que sigue cambiará tu forma de pensar sobre tus propias decisiones. Capítulo 4. El conocimiento que libera. No toda verdad libera. Pero hay una que sí. ¿Sabes cuál es? Jesús decía: la verdad os hará libres. Pero no hablaba de teorías, sino de una experiencia interior que transforma. Spinoza, por su parte, identificó 3 tipos de conocimiento: el imaginario, el racional y el intuitivo. Solo este último, el que capta la unidad de todas las cosas en Dios, es verdaderamente liberador. Ambos apuestan por un conocimiento que no separa, sino que une. Que no juzga, sino que despierta. Ambos creían en una forma de salvación, pero no como premio, sino como comprensión. ¿Y si el infierno fuera solo ignorancia? Jesús llamó a seguirlo, pero no por imposición. Su enseñanza era una invitación radical a vivir en la verdad, incluso si eso costaba la vida. Spinoza, por su parte, defendió con vehemencia la libertad de pensamiento. No aceptó ninguna verdad impuesta. Para él, la verdadera religión consistía en la práctica de la justicia y la caridad, no en rituales ni credos. Ambos lucharon contra formas de esclavitud. Jesús, contra el legalismo y la opresión religiosa. Spinoza, contra el fanatismo y el autoritarismo. Ambos propusieron una libertad profunda. No la de hacer lo que uno quiera, sino la de vivir conforme a la razón y al amor. ¿Y si la sabiduría fuera una forma de amor? Veamos qué sigue. Capítulo 5. La lucha contra el dogma. ¿Por qué las instituciones temen tanto a los hombres libres? Jesús confrontó a los fariseos y al templo. Denunció la hipocresía religiosa y propuso una espiritualidad sin intermediarios. Spinoza fue más allá. Desmontó los fundamentos mismos del dogma. Propuso leer la Biblia como un texto histórico, humano, simbólico. Y por eso fue considerado un peligro para su comunidad. Ambos fueron perseguidos. Ambos sabían que la verdad incomoda. Si alguna vez sentiste que la religión debía ser más auténtica, este capítulo es para ti. Jesús volcó las mesas de los mercaderes del templo. Spinoza escribió su tratado teológico político para defender la libertad frente al poder religioso. Jesús no vino a fundar una religión, sino a devolverle al ser humano su dignidad ante Dios. Spinoza no fue ateo, como se le acusó, sino un creyente radical que pensaba que Dios no necesitaba ser defendido con supersticiones. Ambos fueron malinterpretados. Capítulo 6. La ética de la existencia. Vivir bien no es tener más, sino comprender más profundamente quiénes somos. Jesús vivió una ética del amor. Amar al prójimo, perdonar, dar la vida por los demás. Spinoza propuso una ética basada en la razón. Comprender nuestras pasiones, transformarlas, vivir en alegría racional. Ambos coinciden en que la verdadera felicidad no se impone desde afuera, sino que se cultiva desde dentro. La vida buena no es obedecer normas, sino realizar nuestra esencia. En tiempos de espectáculo espiritual, ¿no es revolucionario vivir con coherencia? Para ambos, la vida buena no es la de los sacrificios sin sentido, ni la del miedo al castigo, sino la del amor lúcido, la del servicio, la del encuentro con el otro. Jesús curaba, perdonaba, hablaba con los marginados. Spinoza escribía en soledad, meditaba la naturaleza, buscaba la claridad interior. Jesús no escribió libros, vivió lo que predicaba. Spinoza vivió con austeridad, escribió con rigor y rechazó honores y títulos. Ambos encarnaron su pensamiento. 2 caminos. Un mismo horizonte. La transformación del alma. En el próximo capítulo revelaremos la diferencia decisiva entre sus visiones. Capítulo 7. La diferencia profunda.
Aquí se revela la verdadera distancia entre Jesucristo y Spinoza. Jesucristo vivió y murió como una figura mesiánica. Su vida y mensaje se orientan hacia una transformación espiritual radical a través del amor incondicional. Para Jesús, el centro es la persona humana como imagen viva de Dios. Spinoza, en cambio, eliminó toda noción de trascendencia personal. Para él, Dios no se relaciona, no interviene, no ama ni castiga. Es sustancia infinita, no sujeto. La ética de Spinoza no requiere fe, sino entendimiento. Esta es la brecha insalvable. Jesús se dirige al corazón humano con un Dios persona. Spinoza al entendimiento con un Dios naturaleza. Uno predica la salvación, el otro la beatitud racional. Jesús hablaba como enviado de Dios, como revelación viva. Sus palabras estaban cargadas de sentido mesiánico y escatológico. Spinoza, en cambio, no creyó en revelaciones sobrenaturales, ni en milagros. Para él, Dios no habla ni interviene, la naturaleza misma es Dios. Si te ha conmovido esta comparación, comparte este video con quien se atreva a pensar con libertad. Y suscríbete. Porque en este canal exploramos las ideas que mueven el mundo, sin dogmas ni máscaras. Para Jesús, Dios es Padre. Para Spinoza, Dios es causa inmanente. Sin voluntad, sin juicio, sin rostro. La espiritualidad de Jesús descansa en la fe y la entrega amorosa a un Dios personal. La de Spinoza, en la razón y la comprensión de un orden eterno, sin providencia. Dos horizontes distintos, uno de amor filial, otro de necesidad racional. ¿Dónde te ubicas tú? Finalmente, podemos resumir. Jesús nos recuerda que el amor es el centro. Spinoza nos recuerda que la razón es el camino. Jesús y Spinoza no se contradicen del todo, pero tampoco coinciden. Entre ellos hay un diálogo silencioso, tenso, fértil. Uno apela a la fe transformadora. El otro, al conocimiento liberador. Ambos siguen hablando hoy, y quizás, al escucharlos juntos, puedas encontrar tu propio camino hacia la verdad. Si este viaje filosófico te ha aportado claridad o nuevas preguntas, suscríbete a Pensamiento Ilustre y activa la campana. Comenta. ¿Qué visión resuena más contigo? ¿La del nazareno o la del filósofo racionalista?